clavar la bandera de los Estados Unidos en Marte, 469,000 millones de dólares. Subordinado, dictadura global, se confirma que es parte del sistema de gobernanza mundial. Ahí hace como que Hitler, ¿no? Make a statement, and essentially this is another way of saying we're doing a 25% tariff on steel and aluminum. And today I'm simplifying our tariffs on steel and aluminum so that everyone can understand exactly what it means. It's 25% without exceptions or exemptions, and that's all countries, no matter where it comes from, all countries. If made in the United States, however, United States of America, there is no tariff, zero. So if it's made in the United States, there is no tariff. All you have to do is make it in the United States. We don't need it from another country. If done properly, and we're going to try and do that, we don't want it to hurt other countries, but they've been taking advantage of us for years and years and years, and they've charged us tariffs. Most of them have charged us, almost every one, I would say, almost without exception. Definitely. They've charged us, and we haven't charged them, and it's time to be reciprocal. So you'll be hearing that word a lot, reciprocal. If they charge us, we charge them. If they're at 25, we're at 25. If they're at 10, we're at 10, and if they're much higher than 25, that's where we are too. So that's having to do with everything. That's not just steel and aluminum, but we'll be discussing that over the next couple of weeks. But we will be looking at chips, and we will be looking at cars, and we're going to be looking at pharmaceuticals, and there'll be a couple of other things also in addition. Mr. President, yes. Mr. President, U.S. steelworkers have said that they support this move. What would you say to American consumers who are... One of the potential measures outlined by the U.S. administration to date are justified. The EU sees no justification for the imposition of tariffs on its exports. We will react to protect the interests of European businesses, workers and consumers from unjustified measures. The imposition of tariffs would be unlawful and economically counterproductive, especially given the deeply integrated production chains the EU and US established through transatlantic trade and investment. Tariffs are essentially taxes. By imposing tariffs, the EU would be taxing its own citizens, raising costs for businesses and fueling inflation. I think that if it goes through, it will be a big mess. Products, everything, the prices are going to change. What we are used to is going to be different. Groceries are going to be really a mess. I don't think it's a good idea. Maybe I am ignorant, but there might be other ways to rectify some things that are not right. But to just put tariffs makes no sense. And I think just a tactic by him to try to get Canada to give some concessions that he wants on the drug problem and also on the other problems that he perceives we have. So but we can't continue with tariffs. Canada has to look for other markets. We cannot continue the way we were in the past, be so dependent on the United States. En particular, en el caso del acero y el aluminio, México, es decir, Estados Unidos exporta más de lo que importa. Entonces no hay déficit de Estados Unidos, sí, entre México y Estados Unidos a favor de México, al revés, es a favor de Estados Unidos. Entonces esto es un argumento muy fuerte que el secretario Ebrard lo va a plantear en las distintas reuniones que tiene con el secretario de Comercio, porque si ustedes se fijan en el decreto, es la Secretaría de Comercio de los Estados Unidos quien aplica todo esto. Entonces, es además del espacio que abrimos para
La negociación en general de las tarifas del 25%, pues es un argumento muy importante para decir que no tiene caso poner los aranceles al acero y al aluminio que importa Estados Unidos desde México. I don't want U.S. Steel being owned by a foreign country. They don't have a controlling, they have an investment. All they're going to have is an investment. U.S. Steel for 15 years was the greatest company in the world, the greatest number one company in the world. And I'm not going to let another country buy it. We had a great meeting on that, but they are allowed to invest in it, and that's different. En estos últimos días, Donald Trump ha hecho cosas insospechadas, sorprendentes. Ya vimos que antes de asistir al Super Bowl, en el aire vio por primera vez el Golfo de América, el Golfo de Estados Unidos. Más que cambiarle el nombre, yo diría que fue un robo al nombre del Golfo de México. Y ahí en el aire, ¿por qué no? También anunció lo de Gaza, que ya lo vimos. Y anunció también que no está jugando, que no es cuento, que sí quiere que Canadá sea el estado número 51. También amenazó a la Unión Europea, envía más armas a Israel, confirmó que también hay aranceles para el aluminio y el acero, pésele a quien le pese y que le duela a quien le duela. Hoy vamos a hablar con Jorge Santa Cruz, que ya está aquí y que le pedimos que pues hiciera una investigación profunda y que nos diera un análisis diferente al que estamos escuchando, y creo que ha encontrado cosas que pueden mover el tapete, porque la pregunta es, Jorge, ¿cómo estás? La pregunta es, ¿por qué Donald Trump está imponiendo aranceles o sanciones, que es lo mismo, o impuestos, que es lo mismo, pero por qué está imponiendo, castigando con todo esto? ¿Es solo porque eso va a beneficiar al pueblo de Estados Unidos? Vamos a hablar de esto con Jorge Santa Cruz. Jorge, bienvenido. Soy Roberto de la Madrid, esto es Detrás de la Razón. Comenzamos. Muchísimas gracias, como siempre, a toda la comunidad. Jorge, gracias por estar aquí. Te agradezco muchísimo tus reflexiones, te agradezco muchísimo que te tomes el tiempo para asistir a una conversación con nosotros, y te tomes el tiempo antes, porque estuviste estudiando minuciosamente cómo contestar esta pregunta. Y te pregunto, Jorge, antes un abrazo y saludarte, ¿por qué Donald Trump está imponiendo sanciones a diestra y siniestra? ¿Es para proteger al pueblo estadounidense? ¿Es porque hay algo mucho más allá que no estamos viendo, que no son las sanciones, no son los impuestos, no es el acero, no es, y me meto ahí un poco, no son los migrantes, no es el fentanilo, sino que el imponer sanciones significa algo más? No sé cómo lo veas tú, por favor, empieza por donde tengas que empezar, pero explícanos esto, porque pues aún no lo entendemos muy bien, no lo vemos con claridad. Gracias, Jorge, adelante y te escuchamos con atención, como siempre se hace aquí en este programa. Muchas gracias a ti, me empalmé, discúlpame. Muchas gracias a ti, gracias a Shadi. La verdad es que para un servidor es un honor estar contigo, con ella, con tu audiencia en el programa. Es siempre un ejercicio muy, muy interesante. Wow, ladro máximo. No te preocupes, porque como te lo dije, estamos siempre en la intimidad, que de eso se trata, y penetramos las casas de otras personas y estamos también en nuestra casa. Entonces, ¿por qué no? Adelante, te escuchamos, y además con mucho gusto, porque esto lo hace mucho más humano, querido Jorge, y te lo digo de corazón. Yo lo sé. Muchas gracias, querido Roberto. Una disculpa para ti, para Shadi, para la audiencia. ¿Por qué lo hace? Lo hace como un arma política, y lo que un servidor de ustedes expondrá, escandalizará a más de uno, incomodará a otros más, pero me parece que será un punto de reflexión de aquí y en adelante, un punto de reflexión que seguirá
vigente, querido Roberto. ¿Por qué lo hace? Pues de eso se trata, perdóname por interrumpirte, pero de eso se trata, de incomodar, de que no le guste a la gente, digo, no porque no le guste, sino que no podemos frenarnos pensando en que alguien, me va a criticar, o a alguien no le va a gustar, o a alguien se va a enfadar, pues ni modo. De eso se trata, y además vinimos a la vida solo una vez y no podemos quedarnos con absolutamente nada, aunque nos hayan enseñado lo contrario, la costumbre, que es difícil quitarse eso. Gracias, Jorge, y perdón que te interrumpa, pero adelante, es tu casa. No, muchas gracias. Gracias, Roberto. Mira, antes de hacer el planteamiento, me gustaría compartir con tu público que se hizo un ejercicio alguna vez en un aula y a los estudiantes se les preguntó que cómo habían aprendido a despertarse en la mañana. La mayoría dijeron que, bueno, pues que no sabían, pero que tal vez en los libros, ¿no? El asunto es que no todo está en los libros, no todo está en los medios, y aunque aprendemos a despertar de manera un tanto cuanto instintiva, de cualquier forma es conveniente saber cuál es el proceso del sueño, cuál es el proceso de despertar, en fin. Entonces, un servidor, luego de haber dicho lo anterior, dirá, ¿por qué usa Trump los aranceles como arma política? Porque aunque no lo dice la mayoría de los libros ni la mayoría de los medios de comunicación, por lo que se infiere de manera lógica, Trump tiene, a juicio de un servidor, dos propósitos. Uno, sujétense bien, convertirse en dictador de los Estados Unidos. Y número dos, como dictador, ser uno de los arquitectos del nuevo orden internacional. No digo la otra palabra porque ya sabes que ponen la censura. Y cuando hablo de la palabra arquitecto, le doy la connotación esotérica masónica. Entonces, Trump quiere convertirse en dictador y como dictador colaborar en la construcción de un orden bipolar. Ahora, hay que sustentar todo esto, mi querido Roberto. Y si me permites, voy con la parte 1. El por qué da Trump señales de querer convertirse en dictador. Porque utiliza, por ejemplo, las mismas estrategias de los populistas, sean de izquierda o de derecha, de decir medias verdades que ocultan mentiras completas, medias verdades para halagar a sus bases de votantes que, por lo que se ve, carecen en buena medida de pensamiento crítico. El aspirante a dictador Donald Trump utiliza medias verdades como la del fentanilo, la de la migración y la del déficit comercial. En cuanto al fentanilo, presiona a México y presiona a Canadá con buena dosis de razón, hay que decirlo, pero nada le ha escuchado un servidor sobre las mafias que reciben el fentanilo y lo distribuyen en los Estados Unidos. Por otro lado, en cuanto a la migración, pues el presidente Trump
El aspirante a dictador generaliza, porque ni todos los migrantes son criminales, ni todos los migrantes son violadores, ni todos los migrantes van a rascarse el ombligo porque sí a los Estados Unidos. Es más, los migrantes hacen trabajos que los estadounidenses no quieren hacer. Ahora, hay otra media verdad, querido Roberto. Esa media verdad tiene que ver con la de los aranceles. Y el presidente Trump, el aspirante a dictador Trump, señala que con los aranceles su país tendrá más ingresos, lo cual cuantitativamente hablando podría resultar verosímil. Dice que los aranceles permitirán a Estados Unidos tener un comercio equilibrado, pero lo que hay en el fondo es que busca el sometimiento de países, no de todos, pero sí de los más débiles, aunque algunos como Canadá tengan cierto poder. Por ejemplo, se ha notado cómo sometió en un primer encuentro ríspido al presidente de Colombia, ex del M-19, Gustavo Petro, ex del M-19 como Claudia Sheinbaum es ex del M-19 también, lo dijo Petro, cuando vino a México a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum. También se vio cómo inmediatamente que amenazó con aranceles. ¿Podemos abrir paréntesis? ¿Nos recuerdas M-19, por favor? El movimiento M-19 es un movimiento guerrillero que causó heridas muy profundas al tejido social en Colombia, efectivamente. Ok, se cierra paréntesis, disculpa. Un movimiento guerrillero de izquierda, no, interrúmpeme, ya ves que a mí se me da hablar y hablar, entonces tú ponme los cotos necesarios, por favor. Amenazó a México y de inmediato el gobierno de Sheinbaum envió a 10,000 elementos de la Guardia Nacional a la frontera para impedir que el fentanilo cruzara por la frontera norte de México al sur de Estados Unidos, cuando es una frontera de 3,000 kilómetros. Pero bueno, efectivamente Trump tiene razón, llega mucho fentanilo de México y de Colombia a Estados Unidos, pero pues allá quien lo distribuye no se hace mágicamente, ¿no? Se necesita un manejo empresarial criminal también. Bien, con este tipo de anuncios, querido Roberto, como los anuncios de los aranceles, lo que Trump busca es una mayor fuerza, tener una fuerza creciente entre sus bases y algo que preocupa mucho y en lo cual su servidor sustenta la aseveración inicial de que pretende convertirse en dictador de los Estados Unidos. Ahí te va. J.D. Vance, el vicepresidente, declaró de manera textual lo siguiente. Son 2 renglones. Abro comillas, palabras de J.D. Vance que están en internet. A los magistrados, o sea, al Poder Judicial, a los magistrados no se les permite controlar el poder legítimo del Ejecutivo. Cierro comillas. ¿No se parece a lo que dice aquí el populismo de izquierda de la 4T? Que el poder soberano reside en el Ejecutivo. Es más, doy ejemplos
de cómo se piensa y se dice y se actúa en México en ese mismo sentido. Hace muy pocas horas, Mónica Soto, la magistrada presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuya cabeza de sector es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero que el tribunal ya no reconoce como tal. Mónica Soto se pronunció porque 4 ministros se abstengan de participar en la sesión del jueves 13 de febrero, en que se tratarán diversas disposiciones sobre la reforma judicial, disposiciones que reducen a la nada al Poder Judicial y que agigantan al Poder Ejecutivo. Es la misma ideología de J.D. Vance. Y doy otro ejemplo, querido Roberto. La Fiscalía General de la República tratará de someter a proceso a 2 jueces que fallaron en contra de la reforma judicial ideada por López Obrador y que ahora es continuada por Claudia Sheinbaum. Entonces, aquí hay un populismo de izquierda que pretende una dictadura como la de Calles, un maximato como el de Calles, y en Estados Unidos hay un populismo que pretende que Trump se convierta, pues valga la expresión, en el Plutarco Elías Calles de los Estados Unidos. O sea que están engranados los mecanismos, tanto por ejemplo en México y Estados Unidos. Me estás diciendo que es la misma estrategia de cooptar al Poder Judicial y que esto de alguna u otra forma está relacionado a nivel global, Jorge. Mira, lo que estoy diciendo efectivamente es que están llevando a cabo las mismas estrategias y que de una u otra manera sí incidirá esto en el futuro del mundo y trataré de justificarlo. Mira, los aranceles son a todas luces inflacionarios. Vale decir que los aranceles se cobran a los compradores de un país. En este caso, Trump impuso los aranceles, digamos, al aluminio y al acero, ¿no? Entonces, aquellos que compren aluminio y acero, por ejemplo, de México, van a tener que pagar un 25% de impuesto al Tesoro de los Estados Unidos. Por ejemplo, aquí estamos viendo que en este 2024, que es el reporte más reciente, Estados Unidos le compró a Canadá, Brasil, México y Corea del Sur 6 millones, 4 millones de toneladas. A México muchísimo, 3.2 millones de toneladas es muchísimo, y a Corea del Sur 2.5 millones. Estados Unidos le compra. Lo que explicas es que una compañía estadounidense le compra a Canadá acero, le compra a Brasil y compra a México, y entonces cuando le compra a México, el Tesoro de Estados Unidos dice, porque le compraste a México, a Brasil o a Canadá, pagas el 25%, para que la empresa de Estados Unidos o la empresa que está radicada en Estados Unidos diga, caray, pues ya no me está conveniendo comprarle a México, a Canadá o a Brasil, y esto es para que supuestamente mejor le compre acero o aluminio a las empresas estadounidenses. Sería así, ¿no? Perdón, pero a veces me gusta ser didáctico. Estás muy bien, y esto creo que ayuda a que el programa sea como tú lo llevas, muy dinámico. Es eso. Si una empresa gasta, lo voy a decir en términos muy sencillos, $100 en comprarle acero a México, el Tesoro de los Estados Unidos le va a imponer un impuesto, un arancel del 25%.
de tal suerte que el acero que le costaba $100 ahora le va a costar $125. Por ende, ese sobrecosto lo va a trasladar la empresa de una u otra forma a los consumidores intermedios o al consumidor final. O sea, va a repercutir en las cadenas de suministro. Luego, si países como México responden con aranceles de la misma proporción, el daño también será, pero ahora para los consumidores mexicanos. Es decir, no aumenta la oferta de acero, pero sí sube el costo y eso provoca alza de precios, inflación. Entonces, a ver, creo que nos estás llevando a un terreno muy tremendo porque a primera instancia parecería, a bote pronto, sería, estoy protegiendo el acero de Estados Unidos. Le pongo impuestos al acero extranjero, al de Canadá, al de México, al de Brasil, para que compren el acero de mi país, que es Estados Unidos. Yo soy Donald Trump. A primera instancia sería para proteger. Pero en segunda instancia, esto en realidad no es proteger porque le estoy dando en la torre a los propios consumidores estadounidenses que compran cosas que traen acero o aluminio y entonces al pueblo estadounidense le estoy subiendo. Pero en tercera instancia, quiere decir que a Donald Trump ni le importa proteger el acero de Estados Unidos, mucho menos le importa el bolsillo de los estadounidenses, sino el tercer objetivo, que es provocar un caos de inflación, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo. ¿Te estoy entendiendo? ¿Y eso para qué? Muy bien. Para que esa crisis redunde en que las empresas medianas o más o menos grandes de las distintas naciones que hasta la fecha han sobrevivido se desplomen. O sea, joderse a todos. Sí, para que se desplomen sus precios, los precios de sus acciones, y llegue alguien o lleguen algunos, compren esas acciones baratas y luego las vendan muy caras. 2008, por ejemplo, es un ejemplo, valga la expresión. 2008 nos dio un ejemplo de eso, ¿no? Lo que quieren es que todo aquel proceso productivo de las naciones que no está bajo el control de los grupos de poder se desplome para que después haya un rescate. Es la estrategia, por ejemplo, de BlackRock, la que hace con los bienes raíces. Es exactamente lo mismo, ¿no? ¿Y quiénes ganan? Tú me puedes decir, oye, Jorge, pero estás mal, porque resulta que hay superpoderosos empresarios que no están con Trump y que si tienen sus empresas en China y están en contra de Trump, no van a venirse a los Estados Unidos a ponerse en la mira y bajo el control de este prospecto de dictador. Y yo te diría, Roberto, tienes toda la razón. Lo que pasa es que hay dos grupos más o menos definidos de oligarcas, de plutócratas que se disputan el control no solo de Estados Unidos sino del mundo. Uno de esos grupos de plutócratas es el globalista identificado con Biden, con Harris, con Clinton, con los Obama, etcétera, con los Soros, ¿no? Porque ahora ya son dos, es George y su hijo Alexander.
El otro grupo es el de los plutócratas que, mira, se conforman con tener el control, modestamente, así muy modestamente, tener el control no solo de Estados Unidos, que es el mercado más grande, sino tener el control de América, doctrina Monroe 2025, y tener el control de una parte de Europa, Europa Occidental. ¿Y Ya, ¿no? quién? ¿Y quién tendría el control de los demás? ¿Te gusta Rusia, China. Claro, con su aliada Rusia en Europa del Este. O sea que por un lado tenemos, siempre hemos hablado esto desde que se salió Detrás de la Razón y desde que tú estabas a los principios de Detrás de la Razón, estabas hablando de 10 años, Jorge, pero no quedaba bien definido y ahora sí lo veo, bueno, lo está explicando que lo vemos con claridad. Por un lado, hay unos que se resisten a creer que se pueda dividir el mundo en multipolaridades o en un mundo multipolar y digan, no, nosotros globalmente controlamos todo, ¿no? Controlamos todo y no nos importa ni Estados Unidos, ni China, ni Rusia, sino que controlamos globalmente todo. Y otros que dicen, es que va a estar muy difícil controlarlo globalmente todo, mejor, mira, China y Rusia controlan toda la mitad del mundo y nosotros controlamos pues toda América, o sea, América Latina y Estados Unidos y Canadá, y les damos en la torre también a los de la Unión Europea, y es así. Sí, porque quienes deciden que finalmente haya un mundo bipolar, el bloque de Estados Unidos, el bloque de... No soy un... Oye, ¿cómo se llaman? Pobres personas, un zombie, no. El bloque de Estados Unidos y el bloque de China, sobre ellos hay una cabeza, por ejemplo, sobre las manos de Jorge hay una cabeza. Y finalmente, controlando a un bloque o al otro, las ganancias están aseguradas, ¿no? No en vano, Kissinger y compañía, Carter, al que le hicieron muchos homenajes, Brzezinski, etcétera, Nixon, que se supone era anticomunista, Nixon empoderaron a China. Entonces, esa facción de globalistas se quedará con China, se quedará en China. Y los otros que quieren estar protegidos por el paraguas dictatorial de Trump, porque Trump necesita un periodo y otro periodo. Es decir, Trump necesita convertirse en un Xi o en un Putin para poder proteger a los que le hacen, a quienes siguen sus lineamientos políticos y económicos. Entonces, reitero, ahora sí, con mayor detalle y con mayor convicción, esto tiene que ver con no solo los Estados Unidos, sino con el mundo entero. En síntesis, lo que está haciendo en materia interna el presidente Trump es poner las bases para que el sistema político de los Estados Unidos se modifique, como han modificado el de México, y que tenga un poder, si no absoluto, sí casi, porque va a tener en contra a la otra facción, a la facción globalista pro-China. Aunque, como son pro-chinos y Trump les va a dejar la mitad del mundo, pues van a poder seguir haciendo muy, muy, muy buenos negocios. Las justificaciones de Trump, que defiende la seguridad nacional, que defiende la salud de la población, que procurará la recuperación de empresas que están en el extranjero,
de industrias, que terminará con el déficit de la balanza comercial, que generará prosperidad y que defenderá a Estados Unidos del embate chino. Eso es lo que dice Trump. Pero no hay una verdad completa en lo que dice, querido Roberto. En su discurso de toma de posesión, Trump habló, y las personas que ven tu programa lo pueden verificar. El presidente Trump en algún momento dijo que él pretende llevar el destino manifiesto al espacio, clavar la bandera de los Estados Unidos en Marte y demostrar poderío. El destino manifiesto, en realidad, que fue una continuación de la doctrina Monroe, y la doctrina Monroe una continuación del calvinismo que trajeron los primeros colonos a lo que fueron las 13 colonias. El destino manifiesto, en realidad, pretendía, uno, que el pueblo de Estados Unidos era un pueblo elegido por Dios. Lo mismo dicen los conservadores israelíes, ¿no? Israelíes. Dos, que Estados Unidos estaba llamado por la providencia para llevar la civilización y sus valores a otras culturas. En especial, con base en la doctrina Monroe, las de América. Entonces, si nos damos cuenta, Trump está manifestando su poder de manera parcial, no está entrando en choque definitivo con China. Es más, a China le impuso un arancel del 10% y luego le quitó el arancel del 10% a los productos chinos de menos de $800. Hay que tener en cuenta todo eso. Pero decíamos que Trump dice medias verdades para justificar sus atrocidades. Mira, en el caso de México, es cierto que el déficit comercial de Estados Unidos con México es mayúsculo. Tengo aquí cifras oficiales de la Secretaría de Economía, tomadas del Banco de México, que están en la página Data México, que señalan que en el año 2024, las exportaciones mexicanas a Estados Unidos, lo que nosotros les vendimos a los norteamericanos, a los estadounidenses, tuvo un valor, lo voy a cerrar, de 469 mil millones de dólares, casi 470 mil millones de dólares. México es el principal socio comercial de Estados Unidos, por encima de China y Canadá. Las exportaciones a Estados Unidos, las exportaciones de México a Estados Unidos, Roberto, ocuparon el 83.1%. El otro 16.9% fue de exportaciones al resto del mundo. Nuestro principal comprador en 2024 fue Estados Unidos. Ahora, les vendimos casi 470 mil millones de dólares, pero les compramos 231.680 millones de dólares. Claro, hay un diferendo que es de 237.922 millones de dólares.
Está enojado. Tiene, en ese sentido, tiene cierta razón. Qué bueno para nosotros y para toda Latinoamérica, ¿no? Porque esto también beneficia no solo a los mexicanos, sino a todo el ánimo latinoamericano. Sí, pero ahí te va un dato que es poco manejado en los medios. ¿Cómo estuvo el comercio de México con China y de China con México en el 2024? A Estados Unidos, insisto, le vendimos casi 470,000 millones de dólares. A China le vendimos poquitito más de 9,000 millones de dólares. O sea, si las exportaciones, si el 83.1% de las exportaciones mexicanas fueron a Estados Unidos, las exportaciones a China fueron minúsculas, un 1% y por ahí. Pero escuchen el dato. Le vendimos a China en números cerrados 9,000 millones de dólares el año pasado. Nada. Y le compramos a China. Perdón, le vendimos a China 9,000 millones de dólares. Nada. Y le compramos a China 119,000 millones de dólares. O sea, que nuestro déficit con China es del orden de 110,000 millones de dólares. Peor que el déficit que tiene Estados Unidos con México. Claro. Con Estados Unidos tenemos un superávit de 200, en números cerrados, 237,000 millones de dólares. De esos 237,000 millones de dólares, 110,322 millones de dólares se van a China. O sea, Trump tiene razón al decir que México está subsidiando a China. Y ahora, hace unas cuantas horas, Carlos Slim, que se acomoda con cualquier régimen, pues ya está recomendando que volteemos a ver a China, ¿no? Fíjate entonces, querido Roberto, cómo utiliza ciertos datos para ganar popularidad, como la que se le manifestó en el Supertazón, donde fue literalmente ovacionado en Nueva Orleans, ¿no? Con esto, querido Roberto, terminaría mi planteamiento de las maniobras de Trump con miras a convertirse en un presidente dictador de los Estados Unidos. No sé si tengas por ahí alguna pregunta. Claro. Primero, pues, muchísimas gracias, como siempre. Gracias por darnos esta explicación y por invertir tu tiempo. Gracias, de verdad. Gracias por destinarle tiempo a investigar antes del programa y luego por destinar tu tiempo al programa y explicarnos. Creo que nos queda clarísimo, sobre todo porque no estás dando ahí tu opinión, sino estás dándonos los datos duros y de lo que es, ¿no? O sea, poniéndonos en el lugar de Trump, pues está enojado porque México le está pagando más a China que a Estados Unidos y bueno, pues como comerciante caníbal, pues quiere que no sea así. Bien. Has puesto la palabra correcta, comerciante. Ya, en cuanto tú me indiques, me voy muy rápido a la parte 2, que es arquitecto del nuevo orden internacional, arquitecto con una connotación esotérica. No, pues ya, eso justamente para allá ir, te iba a preguntar eso y tengo otra pregunta, así que, ¿por qué? La pregunta era, bueno, ¿y por qué subrayas lo de arquitecto y nos llevas a esta especie de camino que lo veo oscuro? A ver. Ahí te va.
Parte 2. Dictadura global, entendida como repartición del mundo. El Trump real hacia afuera. Se confirma de él lo que ya sabíamos, que es un autócrata. Se confirma lo que ya sabíamos, que es un racista. Pero también se confirma que es parte del sistema de gobernanza mundial que se ha ideado en las logias, entre ellas no solo las inglesas o las españolas, también las mexicanas, en fin, de establecer un gobierno mundial. Como parte del sistema de gobernanza global, querido Roberto, Trump se ha decantado de manera ya absoluta y descarnada como aliado, o tal vez podríamos decir subordinado de Israel. Resulta que, por ejemplo, en lugar de perseguir que se haga justicia con el pueblo palestino de Gaza, declara que quiere comprar Gaza como si fuera algo del supermercado y que lo quiere convertir en la Riviera del Medio Oriente. O sea, estamos hablando de que el comercio está por encima, el comercio caníbal está por encima del gobierno entendido como la acción para el beneficio propio y de la comunidad. Trump amenazó ya a los jueces que tienen una causa contra Netanyahu por genocidio en Gaza. Los amenaza, igual que aquí la Fiscalía General de la República persigue a 2 jueces que votaron en contra de la reforma judicial de López Obrador. Entonces, el papel de Trump es ratificar el destino manifiesto en América y la Europa cristiana occidental, y por el otro lado, consentir que China se quede con el control de la otra parte del planeta. China, tú allá, yo aquí. Hablábamos del Trump real. ¿Qué semejanzas tiene Trump con Xi? ¿Qué semejanzas tiene Trump con Putin? La visión única, que no tolera el disenso, y algo que me parece, Roberto, que es trascendental, que apenas se estaba runtando, me lo platicaba un distinguido analista argentino, Mauricio Castillo. Se está perfilando no solo el control comercial sobre los políticos y las naciones del mundo, sino el control tecnocrático. Y si en China gobierna la tecnocracia, capitalista-comunista, Trump pretende que suceda lo mismo en el hemisferio occidental. 500,000 millones de dólares para la inteligencia artificial. Elon Musk, como jefe de un departamento que no está formalmente dentro de la estructura legal del gobierno de los Estados Unidos. Luego, Trump también coincide con Putin y con Xi
en que países y personas son simples mercancías. Que se sigan muriendo en Ucrania, que se sigan muriendo rusos. No sabemos a la fecha cuántos rusos han muerto, por ejemplo, ¿no? Y fíjate, así como Putin ve a la parte este de Ucrania como una mercancía, así Trump ve a Groenlandia y Panamá, tal vez México, como mercancías. Y Xi pretende extender sus redes vía la ruta y la franja de la seda por más de 130 o 40 países a los que ve como territorio para hacer negocios, para vender, para prestar. Entonces, lo que estamos viendo es la consolidación de tres dictaduras: la China, que ya está consolidada, la rusa, que ya está consolidada, y la que está en embriones, que es la de Estados Unidos vía Trump, donde entonces el sueño de los Rockefeller, que comenzó a finales de los 60 y avanzó en los 70, particularmente en el 73, con la formación de una comisión trilateral, aunque en esa comisión figura todavía Japón. En realidad, la nueva comisión trilateral es Estados Unidos, con influencia sobre América y Europa Occidental, Rusia, con influencia sobre Europa del Este y Eurasia, y China, con influencia sobre todo el Extremo Oriente, y teniendo sobre todo Rusia y China vía los BRICS amplio interés en los recursos naturales de África. Concluyo, querido Roberto, reserva de la última pregunta. Ahí hace como que Hitler, ¿no? Elon Musk. Pero no creo. Bueno. Son tus nervios. Son mis nervios. El caso de Gaza, yo sé que ya lo trataste, pero quisiera pedirte que tu servidor pueda externar algunos criterios. Por favor, porque esto me parece abominable. Totalmente. Abominable. Hablábamos de que países y personas son mercancías. Bueno, Trump habla de comprar y controlar Gaza, de concesionar a otros estados de la región la reconstrucción de Gaza. Obviamente esos estados tendrán que ser estados amigos de Israel y el propio Israel. O sea, el negocio de la reconstrucción se le encargará a Israel y a los estados amigos, entre comillas, de Israel en el Medio Oriente, un lugar que tú conoces perfectamente. Dijo Trump en el avión presidencial en esa conferencia del Air Force One, cuando iba rumbo a Nueva Orleans a ver el Supertazón, que Gaza es un sitio de demolición. Es un sitio de demolición en el que se podría construir la Riviera del Medio Oriente con el desplazamiento definitivo de cientos de miles, quizá de 2 millones de gazatíes, a los que no se les permitiría el regreso a Gaza. Su tierra, su patria. Bien, con esto, ¿qué transmite? ¿Qué significados transmite Trump?
que el genocidio y la limpieza étnica llevados a cabo por Israel, por Netanyahu y compañía, quedarán impunes, que protege a Netanyahu, que pretende sancionar a todos aquellos que quieran sancionar legalmente, jurídicamente, viablemente, pues, ya me trastabillé, con razón, con justicia, los criminales de guerra del gobierno de Israel, y que todo esto se hará porque jamás esta organización terrorista que todo apunta que fue creada por Estados Unidos, por Israel, el Reino Unido, sigue siendo una amenaza. O sea, es el mismo truco de los Bush, el mismo truco de los Biden, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, querido Roberto, mi conclusión es la siguiente sobre el tema de Gaza. China no ha protestado. Si hace negocios en la Riviera del Medio Oriente, pues enhorabuena, ¿no? Rusia no ha protestado. Eso quiere decir que hay luz verde para que finalmente el gran Israel se siga ampliando a costa, en este caso, del pueblo palestino, con la aquiescencia de gobiernos árabes entreguistas, y que ese gran Israel será como que un punto neutro, una zona, llamémosle así, desmilitarizada, entre comillas, porque no es lo mismo esto que la Guerra Fría que terminó en 1991, donde cohabitarán amistosamente el sionismo, el supracapitalismo occidental representado por Trump y el supracapitalismo oriental representado por Xi, donde los dos supracapitalismos persiguen exactamente lo mismo. Ya lo he dicho en tu programa y con esto prácticamente cierro. Los supracapitalismos concentran la riqueza en unos pocos que pueden ofrecer 90 y tantos mil millones de dólares por comprar una plataforma, hablo de Musk, por ejemplo, a cambio de la depauperización de la mayoría de las naciones. Conclusión, Trump dominaría América y Europa Occidental si se consolida su dictadura. Xi, el resto del mundo, con la complicidad de Putin en Eurasia y Europa del Este, y el sionismo como dueño y señor del Medio Oriente. Gracias por tu explicación, creo que lo has dicho con mucha claridad. Habrá gente que esté muy de acuerdo y te aplaude, habrá otra gente que diga, no, estás equivocado, pero lo que sí hay que reconocer es que lo has explicado con mucha claridad y que hace mucho sentido. Y yo justamente te iba a preguntar en este tenor de lo que estás diciendo, parecería ser que Donald Trump se leyó Mi Lucha, ¿no? Porque justamente así empezó esta Alemania, ¿no? A decir, bueno, necesitamos recuperar la producción nacional y después empezarle a echar ojo a Polonia y a todos los países de al lado, igual que a Panamá, igual que a Groenlandia, igual que a Canadá. No lo sé, como que no sé si sean mis nervios, Jorge. Mira, veo una diferencia, o varias diferencias. La principal es que Adolfo Hitler, espero que esto no cause problemas, si no pueden quitarlo, la diferencia estriba en que el autor de ese libro que mencionaste se basaba
en los abusos que se cometieron con los tratados de Versalles. Tratados de Versalles que desmembraron a Alemania y su imperio colonial. Por otro lado, el autor del libro que mencionas fue un personaje disruptivo que se opuso tanto al supremo poder supracapitalista liberal como al supremo poder comunista de ese tiempo. Y de hecho, lo que hizo fue producir y hacer que su país produjera y que además se fuera deshaciendo o se deshiciera de las deudas. En el caso de Trump, no lo veo como disruptivo, porque finalmente, aunque el autor del libro que mencionas pactó con Stalin, un episodio lamentabilísimo, también Trump parece pactar en los hechos con Putin y con Xi. Yo no he escuchado en realidad una diatriba y si estoy en el error, corrígeme, una diatriba de Trump contra Putin. No la he escuchado. Es más, medios prorrusos y analistas prorrusos se muestran condescendientes con Trump. Eso no sucede. Dicho sea de paso, Peskov, que es el portavoz de Putin y que ha sido un acérrimo crítico contra Estados Unidos y insultando incluso a los Estados Unidos cuando Biden, ahora ayer o anteayer le preguntaron, oye, dice Trump que ya hizo una conversación con Putin personalmente, y Peskov no desmintió a la Casa Blanca. Peskov no contradijo a Estados Unidos, nada. Incluso llegó a decir, no estaba enterado. Peskov, el portavoz personal de Putin. Pues puede ser, dijo, puede ser. O sea, grave el cambio de conducta de Peskov, siendo un personaje como Lavrov, siendo un personaje como Medvedev que atacaban a Estados Unidos. Ahora, pues puede ser, o sea, ni enterado estoy, siendo yo el portavoz personal de Putin, de que y no lo desmintió, de que Trump y Putin estén en conversaciones. Tremendo, ¿eh? Putin está listo para reunirse con Trump en cualquier momento, dicho por el propio Putin. Entonces, mira, ese personaje que escribió el libro que has mencionado, no quiero decir el nombre porque no quiero que te censuren una vez más el canal. Putin, Xi, Trump, en fin, Biden, etcétera, son todavía hoy los más grandes detractores del autor de ese libro. Y no sucede lo mismo con Putin, aunque Putin se queja de que los occidentales se atribuyen la victoria sobre la potencia de aquel tiempo, cuando en realidad sabemos que Roosevelt fue el que financió. Bueno, entonces, Trump no es un disruptivo. Trump, me parece, es parte del sistema. Ahora, puedo equivocarme. Me gustaría equivocarme. Y me gustaría que hubiera un nuevo orden internacional
basado en la verdadera justicia, en la libertad, etc. Me gustaría, pero lo que veo es que, por ejemplo, el personaje que está puesto ahí en la pantalla es uno de los impulsores de un control digital absoluto al estilo chino. Y por otro lado, Trump es uno de los impulsadores, creo que es mejor decirlo así, uno de los que mayor impulsa, de los que mayor impulso le da a la imposición de las monedas digitales, las criptomonedas. Si toda tu actividad pasa por tu teléfono, por tu computadora, por los chips que te puedan poner y por las criptomonedas, de eso a lo que sucede en China no hay diferencia, querido Roberto. Me parece que es parte de lo mismo. Muchas gracias de verdad. Y sí, yo me quedé con la boca abierta. Uno, cuando dijo Donald Trump que se apropia Gaza, e incluso lo analicé en una reducción o en una falacia al tercero, que es decir, bueno, y si nos está mintiendo y él no cree en eso y tiene un buen corazón, aún así estaría llamando a ejecutar a un pueblo entero como los palestinos. También me quedo con la boca abierta cuando se le ocurre decir que ha creado la oficina de la fe en la Casa Blanca. Esto es macabro y terriblemente hiriente para la libertad de las religiones, porque llama anticristos a todos aquellos que no profesen lo que él entienda por su religión, sea cristiana o sea cristiana como él la ve, porque no creo que la vea como la mayoría de los cristianos. Me parece muy grave las cosas, y yo te pediría que para cerrar el programa invitaras a la gente desde tu perspectiva, porque yo escucho a muchas personas que dicen y siguen diciendo con todos estos cambios que Donald Trump viene en serio y que sí va a salvar al mundo, y que sí va a salvar al mundo. Dice, bueno, tendrán que hacer cosas radicales que nos van a doler, pero va a salvar al mundo de la inseguridad, va a salvar al mundo de la guerra, va a salvar al mundo de toda esta depredación. Y Trump, siguen creyendo que Trump es el salvador, incluso va a salvarlos de las vacunas. Me parece trágico si en este momento, en este tiempo de confusión, en este tiempo de la posverdad, me parece trágico si individualmente los seres humanos se inclinan fervientemente por uno o por otro, o hay gente que de verdad adora el modelo chino, y que también dicen que ese modelo va a salvar al mundo porque China no ha provocado ninguna guerra, y hay otros que dicen que bueno, pues y que quede claro también para la audiencia que el hecho de que estés criticando a Trump no quiere decir que seas un pro Biden o un pro demócrata, pero sí que invites a las personas a no caer en la trampa de ser fanáticos y defensores, ya sea de Donald Trump, o sea de Putin, o sea de Netanyahu, o sea de la parte aparentemente antagonista como Irán o como Xi Jinping o como cualquier otro régimen o cualquier otra propuesta, sino que prevalezca la facultad de investigar y la facultad crítica. Por favor, y nos vamos, y ya no te quito el tiempo. Sí, querido doctor, gracias. La posverdad, por definición, es la divulgación intencional de mentiras, divulgadas, reforzadas con aspectos emocionales, sobre todo el miedo, el odio, el temor, que es miedo. Entonces, la posverdad es decir mentiras y aderezarlas con emociones y sentimientos. Lo que debemos hacer es buscar la verdad. Detrás de la razón existe porque busca la verdad. Y buscar la verdad significa tratar de comprobar
todo lo que se nos dice, lo que sea posible, es una avalancha tal de información que nos hacen sentir como enanitos. Hay que discriminar, no racialmente, hay que decir esto sí vale la pena, esto no, trabajar sobre ello, y no lo que diga Jorge Santa Cruz es falsedad o es mentira. A ver, ya lo he dicho alguna vez, en qué tiene razón y en qué no la tiene. Y por encima de todo, por encima de los Putin, de los Trumps, de los Napoleones, de los etcétera, está el bien de la humanidad. Entonces, ¿se ve por el bien de todos o se ve por el bien de unos cuantos? ¿Y por qué se ve por unos cuantos y no por el bien de todos? Esa es mi reflexión final, querido Roberto. Muchísimas gracias, Jorge, y ojalá que con tus palabras, América para el mundo, América para los americanos y los americanos como ciudadanos del mundo, en donde todos tengamos los mismos derechos, las mismas oportunidades, la misma agua potable, que cuidado que ahí viene con eso, la misma libertad de expresión. Gracias, gracias, y no América para los americanos de Estados Unidos y de su destino manifiesto y de su excepcionalidad. Poco, siempre he insistido esto, poco se habla de excepcionalismo, esta teoría, creencia, fe que tienen ellos de que ellos están destinados a dominar y decirnos cuál es la parte buena, cuál es la parte mala y cuál es el camino. Y obviamente pues el camino a seguir es que ellos tengan el control. Muchísimas gracias, nos vemos, un abrazo gigante. Jorge, gracias. Y gracias a ti que nos ves en cualquier parte del mundo y por estar protegiendo siempre este espacio de pensamiento, de libertad, de discernir, de contradecir, de decir no, sí, no. De eso se trata el conocimiento, previo al conocimiento, ese debate. Gracias, nos vemos, Jorge, un abrazo, hermano, a ti que nos ves también, hermano, y no por ninguna hermandad ni por ninguna secta, sino porque vivimos en la misma tierra y somos hermanos de todos, de los animalitos, de los pajaritos, de todos. Un abrazo eterno. Gracias. Gracias, saludos, abrazo. Hasta la próxima.